Buenas tardes, gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el almuerzo simposium a cargo de la División Dermatológica de Grupo Americana. Este día vamos a tener el honor de tener 3 ponentes invitados con 3 temas que para todos es de nuestro interés. Y vamos a iniciar con el primer tema que lleva por título Caída de cabello y su tratamiento tópico a cargo del doctor Marcelo Amaya Araujo. De nacionalidad salvadoreña, dentro de su currícula encontramos que es dermatólogo, cirujano y cirugía dermato-oncológica. Su formación académica en dermatología y venerología ha sido en el Instituto Dermatológico de Cirugía. Práctica privada en Dermacenter en la Colonia Escalón, San Salvador, y pertenece a las asociaciones como el Colegio Médico de El Salvador, ADES, CILAD, además miembro de la Sociedad Dominicana, Mexicana, Guatemalteca, Nicaragüense en dermatología. Listo. Cuando da tiempo, pues con sus sagrados alimentos y yo me voy a tomar mejor desde acá porque allá me siento poco incómodo. Agradecer la invitación también de la industria por este tema. Y pues el tema que se me dio el día de hoy es caída del cabello, tratamiento tópico. Vamos a hablar conceptos básicos sobre este tema. El día de ayer tuvimos ponencias magistrales en donde, por ejemplo, la doctora Net Mejía nos habló sobre tricoscopía, la doctora Xiomara, que también es miembro de Codemes, nos habló sobre los diferentes tipos de alopecias que podemos encontrar en la clínica. Y pues también la doctora Ana Riera, que nos visita de México, nos habló sobre la inmunología en alopecias. Así que esta es una consulta de las más comunes que vemos en el día a día. Se encuentra dentro de esas 20 patologías que vemos todos los días en la consulta. Sí, manifiesto el conflicto de interés que tengo y como primera diapositiva vamos a manifestar que el día de ayer hice una revisión nuevamente en PubMed y buscamos cuántos artículos están relacionados con tratamiento tópico para lo que es el manejo de alopecias. Y nos damos cuenta que los resultados son 556 y solamente durante los últimos 5 años. Así que, si se dan cuenta, es un tema que está de moda, es un tema de en boga, es un tema del día a día de la consulta dermatológica. Yo siempre que digo a los pacientes, mira, si salgo a la sala de espera y yo le pregunto al paciente cuántos tienen caída de cabello, el 80% me va a decir yo tengo caída de cabello, porque si hiciera ese ejercicio hoy, yo les digo a todas las presentes, ¿a quién no se le está cayendo el cabello? Y yo sé que la mayoría me va a decir, a mí se me está cayendo. Entonces, el motivo de la charla es tratar de hablar un poquito sobre conceptos básicos de esto. ¿Y qué tengo que hacer? Si se dan cuenta, si llega alguien con caída, la pregunta frecuente es, ¿se me está cayendo el cabello? Bueno, como primera cosa básica, como nos enseñaron en estudiantes de medicina, en la básica es hacer una buena anamnesis. La exploración clínica es esencial al hablar sobre caída de cabello. Es una consulta que de verdad nos deberíamos de tomar entre 30 a 45 minutos. Es una consulta que debería de ser igual o similar a ese paciente que por primera vez llega por una dermatitis atópica o por una psoriasis. Así de importante es entender que es la consulta de la caída del cabello. Pruebas complementarias, claro, cuando hacemos una buena anamnesis podemos empezar a buscar y demostrar, ¿será que tiene falta de ferritina? ¿Será que hay disminución de lo que es la vitamina D? ¿Será que ese paciente tiene un problema hormonal? ¿Será que esa mujer está conllevando? Acaba de tener un hijo, podría ser un efluvio teleógeno posterior a eso. Hay que hacer una buena anamnesis y una buena exploración. Así que preguntas de rigor que vamos a tener siempre son, ¿desde cuándo tienes esta caída? ¿Qué densidad hay de esa caída? Tal vez el paciente no nos entiende, pero nosotros en la exploración, que la exploración la vamos a hacer con el paciente sentado de una forma en que lo podamos abordar en 360 grados y lo podamos observar completamente. Ahí es a donde podemos observar con ciertos elementos que nosotros los dermatólogos tenemos para explorar esa densidad, esa cantidad de cabello por centímetro cuadrado. Y qué hábitos tienen los pacientes del cuidado, porque eso es muy importante de entender.
Se sorprenderían todos los que no son dermatólogos de cómo nos dicen los pacientes, a veces yo me lavo el cabello 2 veces por semana. Y por ejemplo, parte de mis estudios fueron en República Dominicana. Ustedes se sorprenderían que en República Dominicana a veces te dicen, me lavo el cabello 1 vez a la semana. O sea, eso es inaudito, pero cuando a mí me dicen aquí en El Salvador, me lavo cada tercer día, yo también lo veo inaudito. Y cuando yo les digo, te lo tienes que lavar todos los días, ellas me ven, eso es inaudito. Entonces, eso es increíble cómo llegar a ese punto en que tienen que entender que el lavado diario es muy importante porque esa producción de sebo y esa grasitud en el cuero cabelludo no nos va a permitir o nos va a dar ese problema. Así que en los hábitos del cuidado es algo que tenemos que tener muy importante. De igual forma, la toma o ingesta de medicamentos. Hay asociaciones y hay tablas. Recuerdo que hace como 6 meses sacaron unas tablas en el JAD, que es la revista dermatológica de la Academia Americana, a donde salían específicamente los medicamentos que se ven asociados a caída de cabello, enfermedades o cirugías actuales o previas. Acuérdense del estrés postquirúrgico. Los estrés postquirúrgicos nos pueden dar este problema y hay que hacerlo dentro de la anamnesis y la asociación con ciertas enfermedades, como es la psoriasis, entre otras, que nos pueden dar este problema, como son las enfermedades autoinmunes que todos conocemos. Entonces vamos a hablar un poco de exploración clínica. Como les dije anteriormente, el paciente sentado, un espacio amplio para rodear la cabeza, una buena iluminación es importante, el uso del peine o cepillo que vamos a ocupar para poder manejar o manipular ese cabello de un lado hacia otro para poder visualizar adecuadamente y vamos a ver la densidad capilar. Y para esto también vamos a ocupar 2 tests que van a ser el pull test cristal para valorar los tallos. Y aquí de la otra forma gráfica y aquí en forma de fotografía cómo agarramos ese mechón. De forma, aunque está cayendo en desuso, todavía yo soy un poco de la vieja escuela donde las primeras clases o los primeros congresos que yo fui, todavía estaba muy de moda el doctor Francisco Camacho. El doctor Francisco Camacho es un dermatólogo español que tiene un libro que es un tratado de tricología que es igual que el tomo del Harrison, para que se pongan a pensar cómo es el libro de tricología que nosotros los dermatólogos vemos. Y entonces ahí hablaban mucho sobre lo que es un tricograma. Tanto es así que si se dan cuenta, los primeros, o mejor dicho, de los primeros artículos de actas dermosifilográficas, está este artículo muy importante donde está el doctor Sergio Ortega, el doctor Fernández, del 2013, donde dice evaluación de pelo y cuero cabelludo, un tricograma. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace con esas pinzas de DIN en donde se arrancan 20 y 25 pelos de la zona frontoparietal y podemos ver. Y esto lo que nos hacía era evaluar si habían en fase anágena y en fase telógena y si más del 20% estaban en fase telógena, nos sugerían ciertos patrones. Aquí les demuestro cómo en el tricograma se puede observar perfectamente uno en la fase anágena y otro en la fase catágena, en medio, y otro en la fase telógena. Y si se dan cuenta su distribución, como en la fase anágena, vamos a ver que son más longitudinales, el diámetro va a ser más rectangular, tener una pigmentación densa, presencia de vainas, la angulación y a diferencia, los telógenos, menos longitud, una raíz engrosada, un pigmento más claro, la vaina limitada, no van a tener angulaciones y los distróficos. Ahora bien, en la exploración clínica, sumamente importante, porque a quién no le ha pasado de los dermatólogos que muchas veces le damos tratamiento a ese paciente, pero no le tomamos foto y te dice, doctor, me fue de maravilla. Pero, y entonces, por ejemplo, este es un caso personal mío, que solo con tratamiento tópico en 4 meses, él llegó, no le importó nada, no le importó la cita control al mes, no, él llegó a los 4 meses y dijo, doctor, ya vi resultados, pero tenía yo sus fotos. Y miren, solo con tratamiento tópico, pero esa es la importancia de la fotografía clínica que tiene que estar para que empecemos con su registro basal. Idealmente debe ser cabello seco, lavado, en este caso el paciente lo tenía sí con su modificación, pero cuando llegó no le iba a despeinar y hacer toda la forma, pero si se dan cuenta, sí se logra evidenciar esto. Siempre la misma luz, el fondo, la cámara, estandarizar y las visiones que vamos a tener o la toma de fotos, que va a ser una frontal, frontotemporal, laterales, interparietales y occipitales. Y como dije, el día de ayer se presentó una charla magistral sobre lo que es la tricoscopía. Eso es lo que usamos actualmente más. Ese es el método que tenemos actualmente de uso los dermatólogos y hay artículos muy bonitos. Miren si se dan cuenta el doctor Francisco Camacho donde habla. Y la tricoscopía es una dermatoscopía del cuero cabelludo donde se puede usar un dermatoscopio que va a ser manual, que puede tener aumentos de hasta 10.
Pero también existe la videodermatoscopía y esos pueden ser de 25 hasta 1000, con aumentos con luz blanca, luz azul, luz polarizada, y eso nos va a ayudar a diagnosticar. En PubMed y en las revistas está este artículo que nos encanta porque salió en el 2023 junto con el doctor Sergio Bañó, en donde nos habla sobre la actualización en la tricoscopía. Pero básicamente se basa en dos conceptos: cuáles tienen la tricoscopía, cuáles conservan el ostium folicular, se dan cuenta a la mano derecha, y ahí te hace el diagnóstico con respecto a qué tipos de alopecias hay. Si conservan el ostium folicular, se consideran alopecias no cicatrizales, como son la alopecia androgenética, efluvio telógeno, areata, tricotilomanía, traccional o tinea capitis. Destacar que, por ejemplo, en nuestros países se ve todavía mucha tinea capitis y sabemos que los pelos en coma es un signo tricoscópico que vamos a ver. Igual en tricotilomanía, la tricoptilosis, igual en la densidad capilar. Esta es difusa, o es en patrón androgénico, o es en parches o placas, o es un patrón marginal. Claro. Destaquemos que la difusa puede ser un efluvio telógeno o una alopecia areata, muchas veces la vemos, o en esos pacientes que casi siempre la consulta que vemos en el masculino 40, 35, 40 años que vemos la alopecia androgénica, o generalizada o localizada, depende de cómo la alopecia fibrosante, el patrón androgénico, perdón, que también lo estamos viendo muy frecuentemente, pero eso lo vamos a diagnosticar haciendo una exploración o es un efluvio telógeno crónico o agudo. Si ya lo vemos en parches o placas, todos conocemos, todos hemos visto lo que son las alopecias areatas, hay de diferentes niveles y de gravedades. También tenemos que diagnosticar adecuadamente las tricotilomanías, lo estamos viendo mucho en los nuevos, en los niños, esos pacientes que te dicen, doctor, la ansiedad, y se arrancan los calitas de las cejas. Yo tengo un paciente que tiene la mitad de la ceja derecha sin pelo y yo le digo, pero es que tú te lo estás, sí doctor, pero es la ansiedad. Y entonces ahí vemos los signos tricoscópicos perfectamente, las tiñas y las alopecias cicatrizales de igual forma. Así que, hablando sobre qué hay de terapia tópica en pérdida del cabello, de todo es conocido el minoxidil. ¿Qué hace o cómo actúa el minoxidil? Pues va a trabajar a nivel de lo que es un paso prematuro de la fase anágena, y lo que va a hacer es acortar lo que es la fase telógena. Y va a ser, por lo tanto, una prolongación de lo que es la fase anágena. Pero esto hay que recordarle a los pacientes que lo vamos a ver después de los 4 meses y que va a ser su efecto máximo hasta el año. Así que va a ser útil en aquellas alopecias androgenéticas, en efluvios telógenos, en alopecias areatas localizadas. Y miren este paciente, por ejemplo, este es un paciente con 9 meses tratando solamente con esta molécula. De igual forma, tratamientos tópicos, se puede hacer las combinaciones con lo que son corticoides tópicos e infiltrados. Este, por ejemplo, es otro paciente mío con un antes, un durante y un después, con una alopecia areata difusa, que posteriormente fue mejorando. Se le hizo el tratamiento con minoxidil, se le hizo el tratamiento también con los corticoides tópicos, se le llegó a poner los corticoides, pueden ser en solución, en loción, en gel, en espuma, y en algunas ocasiones los podemos hacer infiltrados, y en otra ocasión, que no es motivo de la plática, se pueden dar también tomados. Pero, si se dan cuenta, escoger adecuadamente el paciente nos va exitosamente. Bueno, y hablando sobre terapia tópica en pérdida de cuero, en pérdida de cabello. Bueno, la alopecia androgénica afecta hasta un 80% de los varones y un 40% de las mujeres. O sea, 80% de nosotros va a tener este problema en algún momento de la vida, y la mujer es un 40%. Y eso es lo que hablamos, que es el MAGA. Y sabemos perfectamente que existen más de 200 genes implicados dentro de todo esto, y más específicamente con respecto a lo que es la microinflamación y las alteraciones de las vías de las prostaglandinas y de la vía Wnt-beta-carotina. Y también sabemos que existe la clasificación para ver las gravedades, y que para esto vamos a ocupar estas moléculas que tenemos, estas tablas o estas escalas, que es escala de Norwood, Evelyn, y hay muchísimas otras más. Aquí les presento la más famosa, la que ocupamos casi todos nosotros, a donde vemos la escala de Norwood, y tiene sus variantes porque va del 1 al 7, pero si se dan cuenta, el 1, el 2 son muy similares, solo varía un poco lo de la entrada, pero el 2 se puede dividir entre si tiene una entrada más profunda o si va haciendo ya en el vértex. La número 3, por ejemplo, va un poco más en el vértex. La 3 se divide en A y B, en 1 y 2, la 4 en 1 y 2, y la 5 en 1 y 2, para llegar a un 7 con un Norwood. Y esto también nos dice para
si estos pacientes son candidatos o no, o dependientes o no a un trasplante del cuero capilar. La escala de Evelyn, que también tiene sus dos variantes cuando va a ocuparse para lo que es sin la zona del vértex o con la zona del vértex, esto la clasifica solo en 5 patrones, y ya para las mujeres podemos ocupar la escala de Ludwig y la escala de Sabin, a donde podemos ver también con sus variantes la 1, la 2 y la 3, pero la 1 con sus dos variantes, y es mejor o hasta más fácil para entender con la escala de Sabin desde mi punto de vista. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo en terapia tópica para cuero cabelludo? Fíjense que estos solo son los del 2025 que busqué y que leí con respecto a esto. Entonces, esto es lo nuevo que viene, que está en estudio. Fíjense, el primer artículo dice la eficacia tópica de la cetiricina en el tratamiento de dermapen o microneedling o microaguja para las alopecias androgenéticas en pacientes masculinos. Eso es lo nuevo que está en la revista de dermatología, en los archivos de dermatología del 2025 de abril. Miren, está al lado derecho, un tratamiento tópico que compone el minoxidil y medicamentos biológicos como es el tofacitinib para el tratamiento de alopecia areata. Otro a su mano izquierda, en la eficacia de la fermentación del Thermus thermophilus en los extractos para promover o mejorar el crecimiento en aquellos pacientes que tienen alopecia androgenética en estudios in vitro de marzo del 2025 del Journal del Cosmetic Dermatology. Y de igual forma, miren, la compatibilidad de los estradioles, cafeína, clobetasol, propionato, finasteride, metronidazol, espironolactona, tretinoína, triamcinolona, todos los medicamentos que estaban viendo, casi que para el acné y para la rosácea, combinados en un vehículo natural y en soluciones para el cuero cabelludo dentro de la International Journal of Pharmacy para el 2025. Si se dan cuenta, vienen cosas nuevas, pero todavía están en fases de estudio. Ahora bien, ¿qué hacer cuando llegan con su pelo? Los pacientes te llegan así. Te pueden llegar con un poquito, que para ellos es mucho, o te pueden llegar con mucho, que para uno dice, sí, este sí es mucho. Recordemos, anamnesis, exploración, clasificación y valorar. Por lo menos en la clínica, en mi clínica privada, mi manejo es, lo veo como está, la paciente me lleva el manejo de pelos o me dice, mire doctor, es que de verdad se me cae mucho, y yo le digo, ok, vamos y empecemos con un tratamiento. Vamos a clasificarte y empecemos con un tratamiento tópico que no te va a hacer mayor cosa mal, pero sí te puede dar beneficios. Recordemos que el buen cuidado de la piel, del cuero cabelludo beneficia para que esto no tenga problemas. Y es por eso que tenemos este champú que se llama Novafane champú energizante, que si se dan cuenta es una molécula que se va a ayudar para el cabello sin brillo, dañado, debilitado, y que va a tener dentro de sus propiedades que va a limpiar suavemente, sin resecar. Son bases limpiadoras suaves de origen vegetal, óptimas para la tolerancia cutánea y ocular. Dentro de los beneficios que tiene este champú Novafane energizante, fortalece, estimula el crecimiento del cabello, y aquí combina vitamina B5, B6, C, E y niacinamida, y esos de los factores que nos van a ayudar para que este champú energizante sea adecuado como método complementario para el cuidado del cabello y facilita el desenredado del piel. ¿Por qué? Porque tiene agentes acondicionantes catiónicos naturales como el extracto de la goma de guar, que va a facilitar lo que es el peinado, el efecto del volumen, y también para todas aquellas personas que dicen que ese efecto antiestático, ¿verdad? Que se les pone el pelo con ese su efecto. Y recordar que este es un champú que no va a tener alergenos, aclarado fácil y es espumante. De igual forma, para aquellos pacientes que tienen caída de cabello reaccional, que puede ser muchas veces, tuve mucho estrés, el cansancio, el embarazo y todo, tenemos Novafane reaccional, y esto va a frenar lo que es la caída del cabello y va a mejorar lo que es el crecimiento de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Saneando lo que es el cuero cabelludo a nivel de lo que es la menta piperita, va a fluidificar y reducir la reducción del sebo a nivel de lo que es la vitamina B6, derivada del pomelo y derivado de la naranja, va a protegernos contra el estrés oxidativo, ya que contiene vitamina C y E, y de igual forma va a favorecer la penetración de los principios, ya que contiene hidrolitos, y va a estimular el crecimiento de lo que es el folículo, al tener estos aceites esenciales que Ambret, biotina, pantenol B6, y va a estimular la microcirculación, ya que el paciente al usar Novafane reaccional va a tener niacinamida.
De igual forma, aquí están los elementos que contienen pantenol, acetato tocoferol, biotina, va a ralentizar la caída del cabello en un 94%, un 93% va a mejorar el estado del cabello, un 82% va a mejorar, favorecer el crecimiento del cabello, 86% de este lo dice la gente que es un producto fácil de usar porque no te va a engrasar el cabello y no es pegajoso, lo cual es una ventaja versus otros productos que se ocupan para la caída del cabello. Y tenemos también su hermano, que es el Novafane Chronic, que es una loción anticaída que está enfocada más para la parte hormonal y hereditaria y que tiene una innovación dentro de lo que es. Tiene una molécula que se le llama innovación anticaída novodensil, ya que este es un complejo de activos innovadores que actúan sobre los distintos factores que van a hacer o darte problemas para la caída del cabello. ¿Cuáles son esos distintos factores en los cuales va a trabajar? Sobre el factor tisular, porque va a mejorar el anclaje del folículo piloso a nivel de lo que es el biotinilo y el GK. Refuerza la estructura del tallo piloso, ya que contiene zinc y glicina. Va a reactivar lo que son las células madre del folículo piloso, ya que contiene moléculas como son los polifenoles y las catequinas de té verde. Y va a mejorar a nivel de lo que es hormonal, del factor hormonal, ya que como todos sabemos, si ayudas o inhibes la 5-alfa reductasa, vas a mejorar completamente lo que es la producción, tanto de disminución del sebo como la favoración del crecimiento del cabello. Y esto lo vamos a ver ya que contiene el ácido oleánico de oliva y la vitamina B6. Y a nivel del factor vascular va a favorecer la microcirculación como el anterior producto, ya que contiene niacinamida. Así que sabemos que esto va a tener un 97%, por ejemplo, de los panelistas que vio esto, notó, demostró que había mejorado la densidad y el volumen del cabello. Y dentro de los estudios, que fueron 29 hombres y mujeres con pérdida de cabello, se dice, o por lo menos el estudio manifiesta, que se frenaron hasta una pérdida de 3.682 cabellos usando este tipo de producto para una o dos aplicaciones en el cuero cabelludo, en el cabello seco. Así que esta es esta loción, contiene todo lo que les acabo de mencionar y estos son los amigos con los que contamos de hoy en día, hoy en adelante, para que podamos utilizarlos dentro del cuidado del cuero cabelludo y ese paciente que tiene la caída de cabello mientras hacemos un estudio adecuado e informativo. Así que muchas gracias.